Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Me involucré con el jefe de mi padre y ahora todo está desmoronándose. No sé si esto tiene sentido, pero siento que necesito contar mi historia porque estoy completamente perdida. Mi nombre es Elisa, tengo 21 años y, sí, aún vivo con mis padres. No soy exactamente una persona social, ni tampoco soy una persona que busque atención constantemente, pero hay algo que siempre me ha atraído en secreto, algo que nunca le contaría a nadie. Mi padre trabaja para un hombre increíblemente atractivo. El señor Méndez es su jefe, y aunque la diferencia de edad es considerable, no puedo evitar pensar que es uno de esos hombres que parece sacado de una película. Tiene el tipo de presencia que hace que todos en la sala se detengan y lo miren. Su forma de hablar, su voz grave, su seguridad, hay algo magnético en él. No voy a mentir, he tenido fantasías sobre él desde que era adolescente. Pero claro, eso era solo eso, fantasías. Nunca en la vida pensaba que algo llegaría a suceder entre nosotros. Todo comenzó un día cualquiera. Mi madre estaba apurada y me pidió que le llevara el almuerzo olvidado a mi padre a su oficina. No pensé mucho en eso. Siempre lo hacía de vez en cuando, por lo que no era algo fuera de lo común. Pero esa vez algo cambió. Subí las escaleras con la bolsa en la mano, sin pensar en nada más que en dejarla sobre el escritorio de mi padre y salir de ahí rápidamente. Pero cuando entré a la oficina, me encontré con él. El señor Méndez estaba ahí, de pie junto al escritorio de mi padre, conversando con él como siempre lo hacía, con esa sonrisa que hacía que mi corazón diera un vuelco. No había manera de que me quedara indiferente. «Elisa. Qué sorpresa verte por aquí», dijo mi padre, dándome un abrazo rápido. Me dio un beso en la frente como siempre, y me agradeció por traerle el almuerzo. Pero antes de que pudiera decir algo más, escuché esa voz profunda detrás de mí. «Es un placer verte de nuevo, Elisa». Me giré lentamente, y ahí estaba, el señor Méndez. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo, sentí como si el tiempo se detuviera. La forma en que me miró, estaba claro que no era una mirada casual. No era solo una mirada de jefe a hija de empleado. Había algo más en sus ojos. Algo que nunca había visto en él antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y antes de darme cuenta, mi rostro ya estaba ardiendo. Desvié la mirada rápidamente, sintiéndome tonta, pero él solo sonrió. Su mirada no se apartó de mí. Durante los minutos que estuve allí, escuchando a mi padre hablar con él sobre los proyectos del día, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Por qué me miró así? ¿Era posible que? Me despedí rápidamente y me dirigí hacia la salida, mis manos temblando. Pero cuando me dirigí al ascensor, sentí su presencia a mi lado. ¿Te importaría pasar por mi oficina antes de irte?, preguntó en un tono suave, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé en shock, sin saber qué hacer. Estaba a punto de decir algo, pero él ya había presionado el botón para el último piso. Mi mente daba vueltas. ¿Qué quiere de mí? ¿Será solo una conversación de trabajo? No puede ser más que eso. Trataba de convencerme de que no significaba nada, que solo quería hablar sobre oportunidades laborales o algo relacionado con mi padre. Pero el aroma de su colonia me envolvió cuando se acercó, y mi corazón no dejaba de latir a 1000 por hora. Al llegar a su oficina, no pude evitar sentirme completamente fuera de lugar. La oficina del señor Méndez era impresionante, grandes ventanales, muebles de madera, todo perfectamente ordenado. Cuando entré, se acercó y cerró la puerta con calma. La tensión en el aire era palpable. «Siéntate, Elisa», dijo, señalándome la silla frente a su escritorio. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, aunque mi mente seguía luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Me senté, mis piernas temblando, mientras él me observaba. Su mirada era intensa, profunda, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. «No tienes frío, ¿verdad?», preguntó, al notar que estaba un poco nerviosa. La pregunta era inocente, pero el tono en su voz hacía que todo se sintiera diferente. «Estoy bien», respondí rápidamente, tratando de parecer tranquila. Pero estaba todo lo contrario. Mi mente estaba a 1000 por hora, buscando algo que decir, alguna excusa para salir de allí. Pero no podía.
Algo en su presencia me mantenía allí, como si me hubiera hipnotizado. Me alegra que hayas venido hoy, dijo con una leve sonrisa, como si ya supiera que me tenía completamente cautiva. Siempre es un placer verte. Mi corazón latía más rápido cada vez que hablaba. Y cuando caminó lentamente a mi alrededor, su proximidad me dejó sin aliento. Estaba cerca, mucho más cerca de lo que jamás habría imaginado. Su perfume me envolvía, y cada paso que daba, cada mirada que me dirigía, me hacía sentir más vulnerable, más expuesta. De repente, se detuvo justo detrás de mí, sus manos descansando sobre el escritorio, y me habló en un susurro. Sabes, Elisa, siempre he pensado que tienes algo especial. Hay una chispa en ti que no he visto en muchas personas. Su cercanía me estaba volviendo loca. No podía pensar con claridad. Mis pensamientos estaban desordenados, y por alguna razón, su presencia me hacía sentir importante. Especial. Algo que nunca había sentido antes, y menos de alguien como él. Él se inclinó un poco más hacia mí, y su mano rozó mi brazo ligeramente. Ese simple gesto me hizo estremecer, y me di cuenta de que estaba completamente perdida. No podía resistirme. No quería. Creo que tienes razón, susurré, intentando calmarme, aunque mi cuerpo me traicionaba. En ese momento, no sabía qué hacer. Sentía que el aire había cambiado en la oficina del señor Méndez. La tensión entre nosotros crecía, y aunque sabía que lo que estaba sucediendo no era correcto, algo dentro de mí deseaba que todo fuera más. Algo dentro de mí me impulsaba a cruzar esa línea, a tomar el riesgo y ver qué sucedía. Pero sabía que no era solo él. El verdadero dilema estaba en lo que esto significaba para mi familia. El trabajo de mi padre, la confianza que me había dado, ¿qué pasaría si él descubría lo que estaba ocurriendo entre el señor Méndez y yo? De repente, sentí sus dedos rozando suavemente mi hombro, y mi mente se nubló aún más. Mi respiración se hizo más rápida, y cuando me miró, pude ver la sonrisa en su rostro. Una sonrisa que sabía exactamente lo que estaba causando en mí. Sentí un nudo en el estómago cuando él se alejó un poco, como si me estuviera dejando en suspenso, esperando una reacción. Me miró como si hubiera jugado con mis emociones, y esa mirada me hizo sentir una mezcla de excitación y miedo. Por un lado, me sentí halagada por la atención, por el hecho de que alguien tan poderoso, tan seguro de sí mismo, me mirara así. Pero por otro lado, sabía que todo esto estaba mal. Yo era la hija de su empleado, y él estaba casado. Estaba cruzando una línea que no podía deshacer si una vez la cruzaba. El silencio en la habitación fue pesado, casi insoportable. La distancia entre nosotros parecía disminuir con cada segundo, y mi cuerpo reaccionaba por sí solo, inclinándome ligeramente hacia él. Lo miré, y por un momento me sentí como si fuera la única persona en su mundo. ¿Era esto lo que siempre había querido, ser vista, ser deseada? Su voz rompió el silencio. ¿Sabes, Elisa? Siempre he pensado que tienes algo que pocos tienen. No solo tu inteligencia, sino algo más, algo que te hace especial. Mi corazón dio un vuelco. Mis pensamientos se dispersaron, y no pude evitar que mi rostro se sonrojara al escuchar esas palabras. ¿Por qué me decía todo esto? ¿Qué quería de mí? Sabía lo que estaba sucediendo entre nosotros, y aunque mi cabeza me gritaba que esto no estaba bien, mi cuerpo, mi deseo, me decía lo contrario. La atmósfera en la oficina se volvía cada vez más cargada, más intensa. Cada palabra que él decía parecía sacarme de mi zona de confort, empujándome a un lugar donde ya no sabía qué hacer. ¿Era esto una fantasía cumplida o simplemente un peligro al que me estaba entregando sin pensar? De repente, se acercó más. Pude sentir el aire denso entre nosotros, la energía palpable. Pude oír mi respiración acelerada mientras intentaba, en vano, calmarme. Él colocó una mano en mi espalda, un gesto tan casual que me hizo estremecer. No era una caricia, pero lo sentí como tal. Mis nervios se dispararon, pero no pude moverme. Estaba atrapada en un momento en el que mi razón ya no tenía poder sobre mi cuerpo. Creo que me he dado cuenta de algo importante, Elisa. Tú y yo, podemos tener algo más que esta conversación. Creo que podríamos ser algo más, susurró con un tono bajo, casi seductor. Todo mi ser se detuvo. La intensidad de sus palabras me dejó sin aliento.
¿Estaba siendo sincero? ¿O solo jugaba conmigo, disfrutando del poder que tenía sobre mí? No podía ser tan simple. No quería que fuera solo un juego, pero sabía que lo que estábamos haciendo era tan peligroso que ni siquiera podía imaginar las consecuencias. Me giré un poco, buscando encontrar algo de calma, algo que me hiciera detenerme, pero todo lo que vi fue su rostro, una sonrisa leve en sus labios que me hizo dudar de todo lo que había creído saber sobre él. No podía negar lo obvio, la atracción mutua era innegable. ¿Qué pasa, Elisa? ¿Estás bien?, me preguntó, mientras se acercaba aún más. Su cercanía era un golpe a mis sentidos, y aunque mi mente trataba de escapar, mi cuerpo no hacía más que responder a su llamado. Lo miré a los ojos, sintiendo un calor recorrerme. ¿Qué pasaba con mi vida? ¿Cómo había llegado hasta este punto? Pasaron los días después de ese encuentro en su oficina. No pude sacármelo de la cabeza. El beso, las palabras, el tacto de su mano en mi espalda. Todo me perseguía, y cada vez que lo pensaba, sentía una mezcla de deseo y culpa. Lo peor de todo fue darme cuenta de que no podía detenerme. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no sabía cómo apagar el fuego dentro de mí. Esa misma semana, él me envió un mensaje. Simplemente decía: te quiero ver, Elisa. No puedo dejar de pensar en ti. Cuando vi ese mensaje, sentí que mi mundo se desmoronaba. Tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo. Parte de mí deseaba verlo, deseaba estar con él. Pero otra parte sabía que esto iba a destruir mi vida, y peor aún, la de mi padre. ¿Qué pasaría si se enteraba? ¿Qué pasaría si él perdía su trabajo a causa de esto? Pero no pude resistirme. Ese mismo día, después de un largo día de clases, me presenté en su oficina. Como siempre, el recibimiento fue cálido, pero esta vez había algo más. El aire era más denso, la tensión palpable. Él me miraba de una manera que hacía que mi corazón latiera más rápido. Lo que estaba pasando era un secreto que ambos sabíamos que podría destruirnos, pero no me importaba. No me importaba nada, solo estar allí, con él. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa satisfecha. Teníamos que hablar de esto, Elisa. No puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Su tono suave y seguro me hizo estremecer, y por un momento olvidé todo lo demás. Olvidé a mi padre, olvidé las consecuencias, olvidé que estaba jugando con algo mucho más grande que mis deseos. Estaba completamente atrapada. Nos acercamos, y sus manos se posaron en mi rostro, acariciándome suavemente. La sensación de su toque hizo que todo mi cuerpo reaccionara sin control. Era como si todo lo que había hecho en mi vida, todo lo que había creído, no importara en ese momento. Solo existía él, solo existía el deseo que sentía por él. La situación comenzó a escalar rápidamente, y cada vez que lo veía, cada vez que hablábamos, sentía que nuestra conexión se volvía más peligrosa. Las visitas a su oficina se hicieron más frecuentes, y mis excusas para justificarme ante mi familia comenzaron a ser cada vez más elaboradas. Decía que estudiaba con amigas, que tenía reuniones de trabajo con profesores. Mi padre nunca sospechó, al menos no en ese momento. Pero había algo en su mirada últimamente que me decía que algo no estaba bien. Cada encuentro con el señor Méndez se volvía más intenso, más secreto. Ya no podíamos ocultarlo. Todo se volvió una espiral de emoción, deseo y desesperación. Pero a medida que esto sucedía, no podía evitar pensar en mi padre, en cómo todo esto podría destruir su vida. Lo peor de todo es que sabía que lo estaba arriesgando todo, mi relación con mi familia, mi futuro, mi bienestar emocional. Cada vez que lo veía, sentía que estaba cruzando una línea de la que no podría regresar. Pero lo peor de todo, lo más aterrador de todo, era que no sabía cómo detenerme. Una tarde, todo cambió. Estaba en su oficina, como siempre, con una mezcla de ansiedad y excitación. Él estaba sentado detrás de su escritorio, y yo estaba de pie frente a él. Estábamos hablando sobre el futuro de la empresa, sobre oportunidades de trabajo que él podría ofrecerme en el futuro, pero de repente la puerta se abrió. Mi corazón se detuvo. Era mi padre. Cuando vi la puerta abrirse, mi corazón casi se detuvo. Mi padre estaba de pie en el umbral de la oficina del señor Méndez, con una expresión de incredulidad en su rostro.
El sonido de sus pasos resonó en mis oídos, y sentí que el mundo se desmoronaba alrededor de mí. No podía creer que estuviera allí, parado frente a nosotros. El silencio en la sala fue tan pesado que me costó respirar. «Papá, ¿qué haces aquí?» Mi voz salió más débil de lo que esperaba, y mi intento de controlarlo fue en vano. La culpa me estaba ahogando, y las lágrimas amenazaban con salir. Mi padre no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de mí al señor Méndez, y de regreso a mí, con una mirada que lo decía todo. La sorpresa, la confusión, y lo peor de todo, la decepción. No podía dejar de mirarlo, pero tampoco podía ver más allá del dolor que se reflejaba en su rostro. No me lo perdonaría, lo sabía. «Elisa, ¿qué está pasando aquí?» La voz de mi padre tembló, pero había un tono de autoridad que me paralizó. Sabía que este momento llegaría, pero nunca imaginé que fuera de esta manera, tan devastadora. El señor Méndez se levantó lentamente de su silla, ajustando su chaqueta con una calma irritante, como si todo lo que estaba pasando fuera parte de un juego, como si nada de esto fuera importante para él. Lo observé, sintiendo como el dolor y la vergüenza se apoderaban de mi cuerpo. «Javier, no era mi intención que esto sucediera de esta manera», dijo el señor Méndez, mirando a mi padre con una leve sonrisa que me hizo sentir nauseabunda. «Pero creo que Elisa y yo hemos estado hablando de ciertos temas». Mi padre no le prestó atención. Su mirada estaba fija en mí. Su expresión pasó de la incredulidad a una mezcla de tristeza y enojo. «¿Qué tipo de conversación, Elisa, qué está pasando entre ustedes dos?» No pude responder de inmediato. Mis manos temblaban, y por un momento me sentí completamente pequeña, atrapada entre el amor de mi padre y la atracción hacia un hombre que jamás debí haber deseado. «Papá, ¿yo?» «¿Lo sabías, Javier?» Mi padre interrumpió, su voz cargada de desilusión. «¿Sabías lo que estaba pasando entre ellos dos?» El señor Méndez se mantuvo en silencio, pero pude ver que la situación no lo afectaba tanto como a mí. Él sabía que había cruzado una línea, pero parecía convencido de que no había vuelta atrás. Me sentí completamente humillada. Mi padre respiró profundamente, pasando una mano por su rostro como si intentara calmarse. «Esto no está bien, Elisa. No puedo creer que tú, de todas las personas, fueras capaz de hacer algo tan irrespetuoso. ¿Y tú, qué pensabas, Méndez, que esto no iba a afectar a nadie?» La humillación me invadió como una ola, y por un momento, deseé que el suelo se tragara. No podía mirarlo. No podía ver cómo él se desmoronaba frente a mis ojos, mientras yo había estado tan ciega, tan cegada por una necesidad insaciable de ser vista. «Lo siento, papá», murmuré, con la voz quebrada. «Nunca quise que esto te afectara». «Yo, no lo pensé, solo». Mi padre me miró fijamente, y por un segundo sentí como si toda la confianza que había depositado en mí se hubiera ido al suelo. «¿No lo pensaste? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» El señor Méndez, que parecía estar perdiendo el control de la situación, dio un paso adelante. «Javier, esto no es lo que parece. Si quieres, podemos hablar sobre esto en otro momento. Esto no tiene por qué ser tan dramático». Pero mi padre no lo dejó terminar. «¿Dramático? Estás usando a mi hija, Méndez. Y todo por lo que trabajé, todo lo que me he sacrificado, está siendo destruido por esto». Las palabras de mi padre me atravesaron como cuchillos. Sabía que había arruinado todo, y la culpa me aplastaba. Estaba tan enojada conmigo misma que apenas podía mirar a mi padre. «Papá, lo siento tanto. No sabía lo que estaba haciendo. Pensaba que esto me haría sentir importante». «¿Importante?» «Elisa, no puedes hacer esto, no puedes usar a la gente para sentirte mejor contigo misma. Esto no solo te afecta a ti, sino a todos los que te rodean. Yo confiaba en ti. Pero ahora, lo único que tengo es la sensación de que me fallaste». Era como si mi mundo se estuviera desmoronando en cámara lenta. Cada palabra de mi padre era un golpe más fuerte que el anterior. El señor Méndez estaba parado a un lado, como una figura espectral en toda esta tormenta de emociones. No podía esperar que él interviniera. Lo único que importaba en ese momento era mi padre. «Papá, no sé qué hacer, esto es todo un error». «Yo lo sé.
No quería que esto sucediera, dije, mi voz quebrándose mientras sentía las lágrimas comenzar a caer. No quería hacerle daño. Nunca quise hacerle daño a nadie. Mi padre suspiró profundamente, como si todo el aire le hubiera sido robado. Elisa, esto es algo que no puedo perdonar tan fácilmente. No solo por lo que hiciste con él, sino por la falta de respeto hacia nuestra familia, hacia mí. No sé qué vamos a hacer ahora. Una vez más, las palabras me dejaron sin aliento. No podía responder. Solo podía sentir cómo mi vida se caía en pedazos. El señor Méndez no se quedó mucho tiempo después de eso. Con una mirada fría, como si todo esto no fuera más que un mal momento que pronto se olvidaría, dijo algo como, ya hablaremos después, y salió de la oficina. Ni siquiera se detuvo a mirarme. Y mientras me quedaba allí con mi padre, solo sentí el peso de la desilusión. Los días siguientes fueron un tormento. Mi padre dejó de hablarme por completo. Cada vez que trataba de acercarme a él, de pedirle disculpas, me ignoraba. Sabía que me había perdido, que lo que había hecho era irreparable. La relación con mi padre, con mi familia, estaba rota. Todo lo que había construido, todo lo que pensaba que tenía, se había desmoronado por una decisión impulsiva que tomé sin pensar en las consecuencias. Y el señor Méndez, su presencia desapareció de mi vida tan rápidamente como había aparecido. Sus mensajes dejaron de llegar. Ya no me buscaba, ya no me miraba como antes. Estaba claro, para él, yo solo era una distracción, una más en su vida, pero mi vida había quedado destrozada por completo. Al final, comprendí algo muy importante. No era solo lo que había hecho, sino cómo había dejado que mi necesidad de ser vista y deseada me arrastrara a un lugar tan oscuro. Mi familia, mi padre, eran lo que realmente importaba. Ellos eran los que siempre estuvieron ahí para mí, y yo los había traicionado por una ilusión. Ahora, en este momento de reflexión, puedo decir que he aprendido una lección muy difícil. Las decisiones que tomamos pueden destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque me duele aceptar lo que he perdido, sé que tengo que reconstruir lo que queda de mi vida. Tal vez tarde mucho tiempo, pero espero que algún día mi padre pueda perdonarme, aunque no sé si eso sucederá. Mi nombre es Elisa, y he aprendido, de la manera más difícil, que no se puede jugar con las emociones de los demás sin que todo se derrumbe. Al final, lo único que verdaderamente importa es el respeto y la confianza, y lo que yo rompí con mi padre no tiene precio.